comieron todo el queso y mataron al ratón. Hola, nosotras somos el Parche al Aire. Hoy me acompaña mi compañera Paula, Angélica, Paula, Nancy y yo soy Tatiana. queremos que nos acompañen a esta nueva travesía. Si quieren entender un poquito más del conflicto armado en Colombia, informarse, síganos en este capítulo. Hoy decidimos salir a las calles a preguntarle a la gente cómo ve desde su perspectiva como ciudadano bogotano el conflicto armado. Además, queremos contextualizarlos sobre la historia bogotana, así que acompáñenos a sumergirnos sobre las calles. La violencia en Colombia no apareció de un momento a otro. Fue un proceso que comenzó desde los primeros años de la República. Tras la independencia, el sueño de Simón Bolívar de un país unido, fuerte y estable comenzó a fragmentarse entre disputas políticas, intereses económicos y visiones de naciones completamente opuestas. En lugar de consolidarse como una república pacífica, Colombia entró rápidamente en ciclos de confrontación donde los partidos, las élites y distintos grupos buscaban imponer su propio proyecto de país. Es posible que la Unión Patriótica, varios amigos y todos han sido desaparecidos y muertos. Cuando se levanta un pueblo con la verdad, con la justicia, lo asesina. Y cuando se levantan estos subversivos con armas, como un Timocheco que violó, regó petróleo sobre los ríos, ¿qué es lo que no hizo? Tiró una bomba en Bojayá, que no ha habido justicia, y no pagó un día de cárcel, y sí le da una curul en el Congreso y en el Senado, y a pesar de todo sigue. El paramilitarismo es la base fundamental de esta democracia. El ELN, el Oriente de la FARC, el Golfo. ¿Dónde está el proceso de paz cuando después del proceso de paz aumentó un 10 o a un 100% los secuestrados? Este año terminamos con secuestrados y comenzamos otro año con desplazamiento masivo de campesinos, minas antipersonas, corrupción y muerte del sindical. El pueblo tiene que ser consciente de que, de todas formas, así no guste, algún día tendrá el pueblo que los campesinos empuñan las armas para hacer defender su territorio, porque está el Oriente de la FARC, el paramilitarismo, todo. El campesino está bajo cuatro fuegos y el gobierno no le garantiza respeto, sino está expropiando las tierras del campesino para poder hacer la tierra. Porque no puedo creer que una Navidad los paramilitares comen bien y los campesinos no comen porque hay que trabajar y darle una vaca al ELN, una vaca al presidente, y el campesino, ¿dónde está la paz de este país? Y no va a haber una reparación de víctimas ante la mamá de Suacha, no ha habido una reparación. Y ante los falsos positivos, eso es mentira, porque el dolor de una madre de aquel que está secuestrado, no es tanto secuestrado, la reparación de víctimas, de los familiares de los desaparecidos, de la justicia y de los líderes sindicales, de qué manera se puede reparar la libertad y los derechos de un padre cuando ha sido pisoteado y asesinado por el mismo Estado. ¿Dónde está la razón? No es, esto es hipocresía, traición, engaño, y que viva el proselitismo armado y que haya lo que Dios ponga, y si toca empuñar las armas, con justicia se une para defender nuestros derechos. Mártires y dictadura. Rafael Uribe fue asesinado por defender los derechos laborales. El edificio Sol, sede de la SIC de Rojas Pinilla, fue un centro de tortura a la oposición. Frente a ella, el Palacio de Justicia. Fue tomado por el M-19 en 1985. Murieron 11 magistrados y se quemaron expedientes claves del narcotráfico. Así fue la violencia fundacional. Todo inició en la Plaza de Bolívar. La picota marcaba el castigo, pero Camilo Torres fue más allá. Fue brutalmente mutilado a caballos. El escudo de Colombia refleja las pugnas políticas. El liberal Mosquera lo diseñó mirando a la izquierda. Los conservadores la cambiaron para que la mirada fuera a la derecha, la tendencia que domina el país. El quiebre final. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que desató el conocido Bogotazo. Su asesino fue linchado en la plaza. Este caos detonó la creación de las FARC, marcando la violencia actual, impulsada por la falta de paz y Pablo Escobar. Bueno, el tema del conflicto armado también depende muchísimo de en qué región del país nos encontremos, ¿cierto? Porque yo tuve la oportunidad de trabajar en una zona del país donde se presenta el conflicto armado y en este momento trabajo acá en la ciudad de Bogotá y créanme que nosotros vivimos en una burbuja porque realmente lo que se veía allá, puedo decir que no fui afectada en ningún sentido, de pronto lejos de mi familia, pero realmente allá en todos los aspectos social, educativo, económico es muy diferente a lo que vivimos acá. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema que para mí fue como algo muy marcado, por el tema de las mujeres. Entonces, un ejemplo, allá las chicas son educadas con un pensamiento de buscar quien las mantenga, que el tema de los que trabajan con el tema de las drogas y demás, porque eso también hace parte del conflicto armado. En cambio acá nosotros podemos decir que acá en Bogotá no, somos las mujeres empoderadas, vamos a trabajar, vamos a ser independientes. Entonces digamos que eso es como un aspecto que se puede ver que el conflicto armado también afecta. Entonces un ejemplo allá, una persona tenía su finca y tenía, no sé, sus vaquitas, tenía que pagar cierto precio para poder tener sus vacas y si no le tocaba entregar las vacas a esos grupos armados de la ley. Entonces digamos que son cosas que todavía se siguen viviendo, aunque no lo crean, ¿sí? Aunque uno acá en Bogotá no le dice, no, es que la paz y que la paz y de pronto pues cuando uno va a otras partes del país realmente se da cuenta que esa paz de la que tanto hablan realmente hasta ahora está en proceso, todavía sigue en un proceso, pero realmente pues el conflicto armado pues acá en la ciudad también en ocasiones se puede presentar, porque acá ya vemos que hay grupos urbanos, entonces digamos que eso se puede presentar en cualquier momento, en cualquier lugar, y lamentablemente nuestro país sigue siendo golpeado por ese tema del conflicto armado, y podemos suponer, no hablando de algo muy medianamente, va a seguir siendo así realmente, o sea, en mi opinión, ¿no? Algo como muy
Esto no es para hablar de política, sino para rendir un homenaje a la verdad. Colombia tiene una deuda inmensa con el eco persistente, las voces silenciadas del conflicto armado. Hablamos de la madre desplazada que perdió su tierra y sus hijos, del campesino cuyo territorio fue campo de batalla, de los líderes sociales, indígenas, afrocolombianos y más que fueron asesinados por defender la vida. Ellos no son solo cifras, son el alma de la nación que fue desgarrada. La verdad que buscamos en Colombia no puede ser una verdad a medias, debe ser una verdad completa, contada por quienes lo perdieron todo. Hoy les pido que no seamos simples oyentes, debemos convertirnos en altavoces. Asumamos el compromiso de recordar el nombre del líder asesinado, la lucha de la madre desplazada y el dolor del joven reclutado. Si nos atrevemos a amplificar su dolor y su inquebrantable resistencia, estaremos construyendo el país que soñamos. Somos personas y somos factores y dependemos de muchas veces de los sectores en los cual convivimos. Si vivimos en una zona que está la guerrilla, sí o sí, involuntariamente nos toca de cierta forma servir. Si estamos en otro lado, igual. Pero el conflicto armado, soy víctima del conflicto armado, desplazamiento forzado y reclutación forzada. Pero el dilema, ¿cuál es? Que por ser una comunidad, una población sexualmente diversa, también el conflicto nos perjudica en todos los sentidos, porque puede haber un conflicto armado, puede haber un conflicto institucional, puede haber en todos los ámbitos hay conflictos, no necesariamente son armados y nos perjudican por la identidad de género y la sexualidad diversa. La voz de las mujeres en el conflicto armado. Hoy quiero resaltar la voz de las mujeres en el conflicto armado, una voz que por muchos años ha sido silenciada, ignorada o minimizada. Las mujeres han vivido este conflicto desde muchos lugares, como víctimas directas, como lideresas sociales, como cuidadoras, como defensoras de la vida, y en cada uno de estos roles han tenido que enfrentarse a violencias que marcaron su cuerpo, su territorio y su historia en sí. Aún así, ellas han resistido, han levantado su voz para denunciar, para exigir justicia, para reconstruir memoria y para proteger a sus comunidades. Las mujeres han sido puente entre el dolor y la esperanza. Han sostenido procesos de paz, han creado redes de apoyo y han demostrado que la resistencia también es un acto profundamente femenino. Por eso es tan importante escucharlas, porque cuando reconocemos las voces de las mujeres del conflicto, no solo contamos otra versión de la historia, contamos la verdad completa. Y es de esa verdad que se puede hacer una transformación real. ¿Conflicto armado colombiano? Sí. Pues siento que es una pregunta un poquito amplia, ¿no? O sea, dependiendo de la perspectiva, pues puede decir que como todo el mundo se ve como algo terrible. Sin embargo, soy una persona que apoya mucho el tema del proceso de paz, es algo que me llena. Pues he seguido ese proceso y de verdad siento que es algo que como país tenemos que estar orgullosos. Sin embargo, pues todavía falta mucho. Pues Colombia lleva casi que toda la vida en guerra y creo que todas nuestras familias hemos vivido eso. Entonces, pues no sé, en el fondo hay esperanza, pero todavía queda camino. No sé qué más quieren. Y también es importante entender que el conflicto armado no se vive de una sola manera. Hay algunas personas que viven en cierto privilegio lejos de territorios golpeados. Para ellos, este conflicto es simplemente una noticia más. Es un tema del que se oye hablar de vez en cuando porque realmente no afecta directamente a su vida. Y a veces se suele mirar con muchísima indiferencia, con distancia y como si fuese algo ajeno a ellos. Se pasa con muchos jóvenes. Se sabe que el conflicto existe, que ha pasado, que está pasando, pero no siempre entendemos realmente su profundidad, ni siquiera sus causas o consecuencias. En cambio, para las víctimas directas es completamente diferente. Para ellos esto no es una noticia ni es un tema de clase debatible. Para ellos el conflicto es su historia, es su vida atravesada por la pérdida, por desplazamiento, por el miedo y también por la resistencia que han tenido que tener. De mi parte no estoy tan familiarizada con el tema, no es algo con lo que yo me relacione día a día, no tengo mucho conocimiento, pero pues siento que igual es una problemática importante. Pues el conflicto armado en la historia de Colombia tiene un peso muy grande a nivel político y cultural. A pesar de que en la actualidad el gobierno está tomando medidas para mitigar pues este tipo de problemas, siento que pues aún queda un camino de paz por
delante en el cual pues, se puede mejorar mucho este tipo de conflictos. Al inicio del semestre, para muchas de nosotras, el conflicto armado era un tema lejano. No comprendíamos del todo su verdadera dimensión. Sabíamos que había pasado, sí, pero nosotras no entendíamos del todo el porqué o a quiénes había marcado realmente. A lo largo de este semestre, y gracias al acompañamiento siempre atento, paciente y sobre todo comprometido de nuestro profe Alexander, pudimos lograr transformar por completo nuestra manera de entender el conflicto. Con su manera de enseñar, de cuestionarnos y de guiarnos, empezamos a reconocer las voces de las víctimas, de los territorios y de las memorias que aún siguen vivas. Dejamos de ver esto simplemente como un hecho del pasado y comprendimos que es una realidad que sigue teniendo profundas consecuencias en el presente. Cada clase con nuestro profe nos fue abriendo nuevas preguntas, nos fue poniendo en duda lo que creíamos y habíamos aceptado sin detenernos ni siquiera a pensar. Eso nos ayudó a desarrollar una mirada muchísimo más crítica y más humana frente a esto. Aprendimos que detrás de cada cifra hay una historia, hay una familia y hay un proyecto de vida que fue interrumpido. Hoy no solo nos llevamos información, sino una forma distinta de pensar en el país y nuestro papel en él. Este semestre no solamente nos deja aprendizajes académicos, sino una manera muchísimo más consciente y crítica de mirar la realidad. Y eso fue todo de Parche al Aire. Bueno, pues esperamos que este video les haya dejado algunas reflexiones en cuanto al conflicto armado, que hayan tenido un poquito de más perspectiva de lo que muchas personas piensan y que ustedes también se amplíen un poquito su perspectiva e investiguen sobre y se informen. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. También comenta cuál fue tu perspectiva sobre este tema. Y para ti, ¿qué es el conflicto armado?